Vamos a hablar sobre el paro que el próximo lunes habrá en la educación provincial, producto de una resolución que ha tomado la UPC en la jornada de ayer. Y para eso lo vamos a saludar al secretario general de la Delegación Departamental San Martín. Hablamos de Carlos Andrada, que gentilmente charla un ratito con nosotros vía telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Martín. Un gusto poder conversar igual que siempre. Bueno, un gusto charlar nuevamente contigo. Bueno, en este caso, para contarle a la audiencia que el día lunes no van a arrancar las clases, producto de este paro que han resuelto en la UPC. Contanos los motivos, porque esto fue por unanimidad de todos los consejeros departamentales, ¿no? Sí, así es. Nosotros ayer tuvimos una asamblea en donde, bueno, estábamos digamos, a 72 horas casi hábiles de empezar las clases y no teníamos una propuesta, no habíamos sido convocados a la mesa paritaria de discusión. Y bueno, esto se evaluó, se analizó y la verdad que es como un despropósito y un contrasentido del discurso del gobierno de la provincia de Córdoba, que a días de empezar las clases todavía no habíamos hablado formalmente de una propuesta de recomposición salarial, como siempre lo hacemos. Nosotros tenemos la paritaria de enero a enero, y vale decir que los primeros días de febrero cobramos la última actualización salarial, y esperábamos los primeros días de enero, la primera quincena, comenzar a ser convocados, digamos, comenzamos a esperar. Y bueno, la verdad que hasta el día de ayer no hubo una propuesta para analizar, y el año pasado habíamos estado en la misma situación. Tuvimos un debate en donde no se logró, digamos, una posición unánime y mayoritaria, sino que se logró fue decir, bueno, empecemos y sigamos discutiendo. Y es con la experiencia del año pasado, que transcurrió más del mes de marzo, y todavía no habíamos nosotros podido acordar, este año dijimos no, el primer día de clase va a ser una señal importante, y lamentablemente el gobierno si no ha cumplido, no en el monto de la propuesta, ni siquiera en la intención de sentarse a discutir. Dijimos el día lunes la provincia de Córdoba no va a comenzar las clases de manera normal. Y bueno, la verdad que esto, hoy me decía un colega tuyo, ¿por qué dejábamos esperar hasta último momento? Y la verdad que yo digo, mira, comparto la pregunta y es importante, y es una pregunta que se le podría hacer hoy al gobernador, ¿por qué a 2 días de empezar las clases todavía no convocó la paritaria docente? Y bueno, hoy estamos en esto, y vuelvo a repetir, se resolvió por unanimidad, es decir, hay un malestar muy grande en el seno de cada escuela. Y bueno, evidentemente el paro votado ayer y la movilización en la ciudad de Córdoba, concentración y movilización, va a ser el paro de un importante nivel de acatamiento, y la adhesión a la movilización también va a ser muy nutrida. Así que esperamos después del día lunes ser convocados para poder llegar a las escuelas la propuesta, discutir con una contrapropuesta y resolver en una asamblea provincial la semana que viene. Sí, esta es un poco la pregunta siguiente, ¿no? Carlos, un poco lo respondías también, ¿no? Digo, el sentido común indica que si la paritaria vence en enero, bueno, nos sentamos y discutimos en el mismo enero, fuera del periodo lectivo, para llegar a finales de febrero, principios de marzo, con esta historia resuelta, y que los chicos puedan empezar las clases. Digo, ¿por qué en esta ocasión el gobierno de la provincia demoró tanto, ¿no?, en convocar a los docentes? Y entiendo que con las otras ramas de la administración pública pasa exactamente lo mismo. Sí, ha pasado lo mismo, es decir, con los otros trabajadores, empleados públicos de la provincia. Lo que sucede es que en el caso nuestro, el día del inicio del ciclo lectivo es un día muy, muy caro, es decir, a los sentimientos como docentes y como trabajadores, porque es el primer día de clase, y a su vez no tener una propuesta
no tener una propuesta para analizar, bueno, el gobierno se ha cebado y me parece que es una cuestión medio irresponsable esperar horas para comenzar y recién del comienzo del ciclo lectivo, y no puede ser que tengamos que hacer un paro para que nos llame a la discusión de una paritaria. Entonces creo que esto también ha sido, se ha cebado, como dicen los chicos, el gobierno, y el año pasado zafaron, pero este año fue muy contundente y vuelvo a repetir, hay un malestar muy grande en el seno de cada escuela, de todos los niveles, de todas las modalidades, por esto que viene ocurriendo, de lo que se viene acumulando, el tema de la jubilación, la no cobertura de los cargos, el retroceso en las condiciones laborales, y ahora se le suma el retroceso en las condiciones salariales. Así que, bueno, evidentemente nosotros somos sindicatos, somos empleados, y como empleados somos trabajadores organizados y nucleados en el sindicato. Así que bueno, vamos a llevar adelante hoy por hoy la medida de fuerza y la movilización, y después estamos, es decir, y lo hacemos, no es que estemos gustosos de tener que llevar adelante esta medida de fuerza. Para nosotros hubiera sido más gustoso tener una propuesta, haberla discutido, que se haya consensuado, acercar posiciones, que se hubiese aceptado y poder comenzar normalmente. Porque acá los que se quedan sin clase también son los chicos, no solo los trabajadores, es decir, sin salario. Entonces los chicos también se quedan sin clase, pero queremos también que la sociedad sepa que nosotros defendemos a los docentes y a la educación, porque también así se va desgranando la escuela pública en la medida que hoy no está siendo un atractivo, digamos, la carrera docente, y esto se puede reflejar en la cantidad de estudiantes que aspiran a tener su título, que cada año es menor. Y esto en algún momento vamos a tener, vamos a tener falta de docentes, porque la gente no come con la vocación, come con un salario digno. Nadie se quiere hacer rico dando clases, pero sí por lo menos en un trabajo cubrir las necesidades básicas, que hoy una maestra tiene un salario de 120.000 pesos cuando la canasta básica es de 160. Carlos, ¿qué están pidiendo ustedes como UPC? ¿Cuál es la propuesta que mejor podría justamente cerrar en una paritaria? Digo, un porcentaje ya establecido, ya lo han hablado, tal vez cláusula gatillo, negociaciones cada 3 meses. Digo, ¿cuál es lo que está imperando en las posturas de los docentes? La cláusula gatillo es un elemento importante, porque no es la discusión de enero y todos los porcentajes a partir de enero. O sea, la cláusula gatillo para nosotros sería muy importante, y mientras más corta fuera, mejor. Si tuviera que aplicarse todos los meses, sería bárbaro. Y que el aumento, si es del 5%, sea el del último mes cobrado, y si el otro es el 4%, que sea del mes anterior, y así sucesivamente. Lo que hay un problema que no sé cómo se va a resolver a corto plazo, que es recuperar la estructura del salario, recuperar el volumen del salario, porque el año pasado tuvimos prácticamente un 105, un 110% de aumento, y estamos hablando de salarios de 120.000 pesos. Quiere decir que partimos de 55, 58. Entonces, cuando los salarios, cuando el piso salarial, la base, está tan baja, cualquier porcentualidad termina siendo insuficiente. Por eso nosotros hablamos de acercar el salario a la canasta básica lo más que se pueda, y de allí empezar a discutir porcentajes. Y hoy un número no lo tenemos. La referencia de la canasta básica es un punto importante. Alrededor de eso discutiremos con los compañeros en las escuelas, y es decir, con los compañeros delegados escolares, y tendremos una posición como departamento, y ahí veremos en la semana que viene, que es después de conversar y después de debatir en todos los canales orgánicos estatutarios que tenemos nosotros, que si no ha hecho propuesta el gobierno, ¿cuál es la propuesta nuestra? Y si ha hecho propuesta el gobierno, tener una contrapropuesta.
Carlos, bueno, el día lunes entonces paro, no hay actividad en las aulas, luego habrá asambleas en cada una de las escuelas a la espera, digo, de una propuesta formal del gobierno. Esta es un poco la idea para la próxima semana. Sí, nosotros tenemos la semana que viene, el día miércoles, asamblea de 1 hora por turno en las escuelas. El jueves vamos a tener asamblea de delegados escolares y el día viernes asamblea de delegados en la provincia. Bueno, nosotros esperamos que la reacción o la rapidez o responsabilidad que debería haber tenido el gobierno en generar las condiciones de discusión, que no la tuvo hasta hoy, que la tenga a partir de hoy. Y hoy probablemente diga el gobernador, nosotros habíamos llamado, habíamos hablado, habíamos dicho, queríamos conversar. No es cierto, porque no tenemos ninguna comunicación formal de haber sido convocados con una propuesta oficial que nosotros pudiéramos haberla analizado, como siempre lo hacemos con los docentes en el seno de cada escuela. Carlos, te agradecemos como siempre y por supuesto vamos a estar cubriendo toda la información la próxima semana de lo que ocurre con este tema. Te mandamos un gran abrazo y gracias por charlar con nosotros como siempre. Un gran abrazo, Martín, gracias por la posibilidad de informar y que pase un buen fin de semana.